tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es una pequeña meditación muy corta, muy sencilla, pero que a mí me ayuda y pienso que a ustedes también les puede ayudar en este caminar, en este peregrinaje que tenemos sobre esta tierra. Sabemos que a pesar de que tenemos sueños, objetivos terrenales, todos los tenemos, ya sea de tener nuestra casa, de tener nuestro trabajo, nuestro título, de tener hijos, de casarnos, o sea, todos son objetivos nobles y son buenos, son necesarios porque nos motivan a seguir caminando, ¿no? Si no, nos quedaríamos simplemente a esperar la muerte, ¿no? Y a esperar la vida eterna. Y eso obviamente es contrario a la voluntad de Dios. Dios nos puso en esta tierra para servir a alguien de alguna manera. Y servimos de diferentes formas, trabajando, estudiando, cuidando a nuestros hijos, ayudándolos a nuestros hijos a que progresen, ayudándolos a estudiar también y a prepararse para la vida, porque la vida es dura. Y siempre tenemos un objetivo que está entrelazado con lo terrenal. Pero mientras caminamos en este mundo y atravesamos esos objetivos, algunos los cumplimos, otros no, nunca debemos olvidar nuestra meta, nuestra patria celestial, ¿sí? Un pasaje que a mí siempre me gusta recordar es el que se refiere a Moisés, ¿no? Cuando en Hebreos 11 se lo llama, junto con otros, uno de los héroes de la fe, y cómo él, atravesando diferentes circunstancias de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de renunciamiento mundano, ¿no? De las cosas del mundo, se pudo mantener en pie. Esto lo dice Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, y dice que por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar con los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés tenía todo para vivir una vida aferrado a las cosas materiales y a los deleites, porque él era un príncipe, él estaba destinado a ser el faraón y por lo tanto tenía toda la gloria del mundo de parte de su lado, ¿no? Sin embargo, decidió renunciar a eso por causa de la verdad. No es que decidió renunciar porque dijo, bueno, tengo que renunciar porque sí, porque es material y ya, sino que decidió renunciar por causa de la justicia, por causa de la verdad, es decir, porque él no podía participar en la opresión de un pueblo, ¿no? De una nación, como era el pueblo de Israel, que estaba siendo sojuzgado y estaba siendo maltratado, ¿no? Y decidió ser maltratado, o sea, se puso del lado de los oprimidos, se puso del lado de los que estaban sufriendo, y eso obviamente le iba a costar la pérdida de los bienes materiales, ¿no? Entonces dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, vituperio significa la burla, ¿no? O sea, la burla y el rechazo que recibió Cristo lo han de recibir todos aquellos que sigan los pasos de Cristo, tarde o temprano en algún momento de su vida, ¿no? Todos hemos de pasar de alguna manera una persecución. Entonces dice que tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿sí? Y después agrega que es lo más importante y es lo que yo quiero rescatar para ustedes, es que tenía la mirada puesta en el galardón. Es decir, él tenía la vista, su visión puesta en algo más allá que las cuestiones terrenales. Y las cuestiones terrenales son importantes, no debemos descuidarlas. No debemos descuidar las necesidades de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, si los podemos ayudar. Pero él tenía su vista puesta en el galardón, en algo más allá, que lo sostuvo, ¿sí? Como viendo al invisible, lo sostuvo por la fe. Y obviamente eso es una mirada de fe, es decir, por más que no vemos ahora el reino de Dios, el reino celestial, ese mundo perfecto que Dios ha prometido para todos aquellos que le siguen, tomando estas mismas palabras de Hebreos que hablan acerca del galardón, nos habla Apocalipsis que en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. Obviamente este galardón se refiere a la vida eterna, ¿no? Y esa vida eterna se va a disfrutar en la tierra nueva. Es decir, que nosotros vamos a vivir para siempre en esta tierra que va a ser restaurada, va a ser renovada. Y la invitación con este video es a meditar en las promesas de la tierra nueva, a no olvidarnos y a recordar cada día de que somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra, porque cuando desviamos nuestra vista de Cristo y del galardón que trae Cristo, obviamente, las preocupaciones y las ansiedades de esta vida pueden quitarnos la paz, nos pueden hacer perder el eje.
y por lo tanto separarnos de Dios, separarnos de sus promesas, ¿no? Y si bien nosotros no podemos imaginar del todo cómo va a ser la tierra nueva, porque lo dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, no podemos imaginar, no puede subir a nuestro pensamiento cómo va a ser la tierra nueva. La Biblia sí nos da pinceladas, nos da detalles de cómo va a ser. Cosas que pueden entrar ahora en nuestra mente carnal o finita y en las que podemos meditar para recordar de que solamente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que las cuestiones materiales, las cuestiones del mundo, si bien son importantes, no son determinantes, es decir, nosotros vamos hacia la patria celestial. Y hay muchas promesas, como decíamos, hay muchas. No va a haber más dolor, más sufrimiento, más enfermedad, más injusticia, no va a haber más nada de eso. Va a haber tal armonía y tal paz que el lobo y el cordero van a comer pasto juntos, ¿sí? No va a haber más depredación y todo ese tipo de cosas, sino que nuestro mundo va a ser un lugar de armonía perfecta. Las personas, los seres humanos, van a vivir en una perfecta armonía, en una perfecta paz, en una perfecta fraternidad, donde todos vamos a ser como hermanos, realmente como hermanos, como una gran familia. Y tenemos esas preguntas, ¿no? O sea, ¿vamos a recordar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos? Claro que los vamos a recordar. Pero nuestra relación va a ser mucho más estrecha que la que teníamos cuando estábamos acá como familia terrenal. Es decir, los lazos de amor y los lazos de fraternidad van a ser mucho más estrechos y mucho más perfectos que los que nosotros gozamos acá. En ese momento seremos todos como hermanos. O sea que realmente no tenemos idea de lo que va a ser la tierra nueva, no tenemos idea de lo que va a ser la vida eterna, pero podemos meditar en algunas cosas. Y una de las promesas, si bien hay muchas, una de las promesas que más me llamó la atención y me hizo meditar fue la que se encuentra en Isaías 65, 21 y 22, que dice así: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Esta promesa me pareció muy llamativa y muy interesante para meditarla, porque está hablando de trabajo y el ser humano fue creado para trabajar y disfruta el trabajo y es un deleite y una recreación el desarrollo personal, ya sea cuando hacemos nuestras casas o plantamos un huerto o lo que fuera. De hecho, en muchos lugares plantar un huerto es algo terapéutico. Hay personas que están tan estresadas que terminan haciendo terapia plantando un huerto, ¿sí? O decorando su casa o arreglando su casa. Y esto me llamó mucho la atención porque evidentemente ese disfrute, ese gozo eterno, no va a ser un gozo basado en el ocio egoísta, sino que va a ser un gozo basado en el desarrollo, en el trabajo, en la edificación del intelecto, en el desarrollo personal, hasta una altura sin fin, donde no va a haber una competencia, sino que vamos a disfrutar el desarrollo por el desarrollo mismo y el conocimiento por el conocimiento mismo. Como todas las necesidades van a estar cubiertas, como no va a haber un afán de escapar de la muerte o un afán de escapar del hambre o la enfermedad, obviamente todos los recursos y todo nuestro tiempo va a estar dedicado al desarrollo intelectual y al desarrollo personal y espiritual. Así que esto me llamó mucho la atención, ¿no? Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán vides y comerán de su fruto, y después dice algo más: no edificarán para que otro viva, ni plantarán para que otro coma. Y esto, alguno lo puede interpretar como que es una cuestión de individualismo o de egoísmo, pero no tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo es que cuando nosotros estamos acá en esta tierra, yo me puedo esforzar toda mi vida por tener una casa preciosa, pero al final me voy a morir y otro va a habitar esa casa. Y yo me puedo esforzar por plantar un huerto, pero al final me voy a morir, como decía Salomón. Yo hice un palacio, hice un huerto, planté árboles, traje toda la gloria del mundo a este lugar y al final yo me voy a morir y otro, menos sabio que yo, va a administrar esto. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Cuando dice edificarán casas y morarán en ellas, y no para que otro habite. ¿Por qué? Porque no van a morir más. Y agrega una cosa, ¿no? Como los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y esa expresión también es muy interesante porque cuando miramos la naturaleza de los organismos vivos que existen en la Tierra, o sea, los seres vivos serían los animales y organismos vivos pueden ser las plantas, tienen vida pero no
no son seres, por así decirlo, no seres vivos, sino que son organismos vivos. De los más longevos, de los que más años hay registro que han vivido, son los árboles. Hay árboles que tienen un registro de unos 4.000 años de antigüedad, o sea que permanecen vivos después de 4.000 años. Así que imagínense, cuando Dios compara a los días o a la edad de los hijos de su pueblo con la edad de los árboles, lo que está diciendo básicamente es que vamos a vivir para siempre, que vamos a tener una vida eterna, ¿no? Y por lo tanto, cuando construyamos nuestras casas o plantemos nuestras vides, eso no va a quedar en herencia para otro, sino que vamos a disfrutar nosotros de la obra de nuestras manos. Y esto realmente me pareció muy llamativo, porque cuando nosotros miramos a las sociedades que están avanzadas, es decir, los países más desarrollados, los países más ricos, no los países pobres donde la gran mayoría de su población está luchando por sobrevivir o para satisfacer las más básicas necesidades, ¿no? Si no, me refiero a los países ricos, más industrializados, que han logrado un cierto desarrollo. La gente que tiene ciertas cuestiones solucionadas, no me refiero a la gente multimillonaria, pero sí a la gente que tiene más o menos un buen pasar, que tiene solucionadas ciertas cosas, en sus momentos libres dedica mucho tiempo a adornar y decorar su casa, o a ampliar su casa, o a crear nuevas propiedades o a edificar nuevas casas. Y otra cosa a la que se dedica es a crear sus jardines, sus espacios especiales, sus lugares de recreación. Y por lo general muchas veces estas personas tienen sus casas de campo, ¿sí? Interesante. No viven abarrotadas en medio de las grandes urbes, sino que se van al campo, tienen sus casas de campo con sus jardines y se preocupan mucho de cómo van a quedar esas casas, no solamente para satisfacer el hecho de protegerse del viento o de la lluvia, sino que también para que sea agradable a la vista. O sea que parte de la recreación del ser humano, de esa necesidad del ser humano de recrearse, es hacer la casa y plantar un huerto. Lo hacen las personas que tienen ciertos recursos para hacerlo. De hecho, hay publicaciones, desde hace muchas décadas atrás, hay publicaciones especializadas que se dedican a dar ideas a estas personas para que puedan embellecer sus casas, decorarlas o hacer sus jardines. ¿Sí? Hay publicaciones que se llaman directamente así, casa y jardín. De esto estamos hablando hace mucho tiempo atrás. O sea que esto responde evidentemente a la necesidad del ser humano de sentirse en su hogar, de sentirse que tiene su lugar, que tiene su casa, que tiene su campo, que tiene su huerto. Y esto está reservado para los hijos de Dios, para los que ahora somos extranjeros y peregrinos. Capaz que no terminamos nuestra casa todavía, quizá todavía no tenemos un lugar donde plantar un huerto, pero Dios nos promete que nosotros vamos a tener nuestra casa, la vamos a edificar, o sea que vamos a trabajar para edificar nuestras casas, vamos a disfrutar ese proceso y la vamos a disfrutar a la casa y vamos a plantar las vides y vamos a comer de ellas. Fíjense, hermanos, cómo Dios conoce las inclinaciones del ser humano, los deseos de sentirse en el hogar, de sentir que algo le pertenece, que tiene su espacio, y todo eso Dios lo ha preparado para nosotros. Así que qué interesante, qué reconfortante saber que Dios nos conoce, nos ama y nos tiene preparado una tierra nueva que excede todas nuestras expectativas. Estas son solamente pinceladas de lo que podemos discernir, pero sea como fuere, esta tierra nueva, que es cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al pensamiento del hombre, va a ser algo muy superior a todos los deleites o placeres que hemos tenido en esta tierra. Que los lazos que nos van a unir como seres humanos, como hijos de Dios, van a ser mucho más fuertes y más estrechos de los lazos que nos han unido acá como familiares o como amigos o como hermanos. Evidentemente la armonía va a ser perfecta y es indescriptible para una boca y un cuerpo corrupto como es el mío, una mente corrupta que no llega a comprender del todo esta realidad, pero que la tenemos descrita en un lenguaje humano limitado, obviamente porque los días de los árboles tienen un límite, porque es lo que podemos observar, en nuestra mente no entra la eternidad, pero sí entra este concepto de vivir para siempre felices, que lo hemos expresado en miles de cuentos e historias, ¿no? En el final, ¿no? Vivieron felices para siempre, y sabemos que ese para siempre es limitado en la humanidad caída, pero en la historia de Dios, en la historia del universo, sí va a haber un final feliz para siempre, porque el para siempre se va a hacer realidad en la eternidad que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, espero que este video les sea de bendición, que podamos meditar
en las promesas de Dios, recrearnos en esos pensamientos, sin abandonar obviamente nuestras responsabilidades temporales, que todos las tenemos, pero poner nuestra vista así en el galardón, dedicar unos minutos de nuestros días a meditar en esas promesas y a saber que al final del día, al final de la historia de este mundo, nosotros habremos llegado a esa patria celestial que tanto anhelamos y que confundimos muchas veces con ciertos lugares de esta tierra corrompida, pero que en realidad ese anhelo del corazón del ser humano va a ser satisfecho en aquel momento glorioso en que nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador. Así que bueno, esto es todo por este video, espero que les haya sido de bendición. Dejen acá abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga.